Bienvenidos a Easy, un podcast creado exclusivamente para ti, para mí, para todos. En esto que estén en Easy, conciencia sin drama, transformación sin rodeos. Ese es el eslogan de este podcast, inspirado por Viviana Sánchez y por mí, Isabel Schöning. Empezamos. Hola Viviana, ¿cómo estás? Pues muy bien. Ya estamos en el episodio 10. Wow, es un montonazo. Sin pensarlo, viste, llegamos a diez episodios de Easy, conciencia sin drama, transformación sin rodeos. Y déjame decirte, ¿no?, que hemos vivido personalmente, creo yo, estos 10 capítulos muy intensamente. Y está fantástico, amor, fantástico. Y bien que estés aquí también compartiendo conmigo esta fabulosa experiencia, ¿no? Que es como un tobogán de muchas cosas. Y bueno, genial, amor, genial. Y hoy tenemos la frase del día que es súper interesante, que es sentir versus emocionalidad. Vamos a dar una pincelada, ¿ah? Una pincelada, no nos podemos meter en profundo, que nos encanta ir a la profundidad, pero aquí pinceladas. ¿Qué tal te parece la frase del día, mi querida? Wow, qué título emocional. Sentir versus emocionalidad. Wow, bueno, ¿por dónde empezamos aquí? Porque estoy sintiendo muchas cosas. Ah, estoy sintiendo realmente de todo, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué podemos hoy aportar desde este sentir y qué es la emocionalidad, qué comparación, ¿no? Porque, bueno, Viviana, nos metemos No. al No. mundo de sentir versus emoción. Sí, A sí, ver. vamos a meternos, vamos a meternos. Bueno, yo podría dar como una primera pincelada con respecto al sentir y a la emocionalidad, que la confundimos, o yo por lo menos muchos años de mi vida he estado confundida y a través de ir interiorizando y entendiendo sobre esto que no está separado, ¿ah? Está junto, pero que lo tenemos que separar para ir comprendiendo y para diferenciar, ¿no? ¿Qué es el sentir y qué es la emocionalidad? Bueno, en primer caso, yo podría decir que sentir no necesariamente es, se me ocurre, llorar. Eh, Sentir no necesariamente tiene que ver con la exageración, con sentir algo que se te mueve adentro. Eso, o sea, eso yo lo podría decir por sentir. Y la emocionalidad em, podría verlo como o verlo como una reacción, algo que me hace reaccionar, algo que no, que es inconsciente. Mm, O sea, uno lo veo interesante. profundo y uno lo veo superficial. ¿Qué No, piensas tú? interesante. Interesante. Y mira, escuchándote atentamente, la pregunta que me surgió así espontáneo ahora es, cuando nosotros decimos: "Ay, soy muy emocional", ¿sí? ¿A qué nos referimos entonces? ¿A qué? ¿A un sentir? ¿A una emoción? ¿A qué me aferro ahí cuando digo yo soy muy emocional? Y bueno, lo soy, obvio que sí, ¿sí? ¿Y qué implica entonces esto de emoción versus sentir o sentir versus emoción? Eh, y como dices tú, a lo mejor confundimos esto porque no podemos dividir exactamente dónde estoy ahí. Estoy sintiendo, ¿qué es esto? ¿Qué etiqueta le pongo a lo que estoy sintiendo? ¿Qué historia me cuento a lo que estoy sintiendo? ¿O por qué me cuento una historia cuando estoy sintiendo? Y ahí podemos empezar por ahí. Bueno, lo que yo sugiero en este momento es, como decías tú, me parece que ahí nos da un poco más de claridad que cuando yo siento, Ujú.
X, sin ninguna etiqueta, es permitirme ese espacio de sentir qué estoy sintiendo con respecto a, Ujú. me para, eso me para. Primero, es stop. Aquí una herramienta ya bastante conocida, me para y me vuelca hacia mi interno, hacia mi interior, y ahí me doy cuenta, siento que algo, una emoción, nosotros decimos una emoción, que y cuando yo empiezo a ese instante de sentir, empiezo con una historia, con un recuerdo asociado a, y eso pasa tan rápido que no nos damos cuenta. Entonces, cuando yo siento algo y en el momento, en ese instante, lo engancho a una situación X, ya sea, bueno, una historia, un recuerdo, eso a nivel inconsciente creo que pasa cuando nosotros reaccionamos, como decías tú, es superficial. ¿Por qué? Porque salí del sentir y me enganché ya en lo que decimos emoción a través de un pensamiento de una, a nivel inconsciente, de un peligro, tal vez de una experiencia o de un suceso. Entonces, cuando en ese momento yo me engancho con esa historia, salí del sentir y me puse en un personaje, víctima mayormente, víctima de. Y ahí empezó todo el relato que me delata, ¿sí? Exactamente. ¿Dónde estoy? Y Y, perdón. no, y qué amor. Y qué bueno que esa es la pregunta de que nos hacemos. O sea, ¿qué está pasando dentro de una persona cuando reacciona a una situación? Eso que acabas de comentar está basado en esta pregunta que nos tenemos que hacer. O sea, ¿qué sucede a esa persona que reacciona ante ante una situación? Y es el enganche, como dices tú, del pensamiento, del pensamiento que me lleva a una reacción. ¿Qué es? Yo voy a dar un ejemplo. Un Ujú, ejemplo, y es un ejemplo que me ha pasado a mí muchísimas veces. Uf. Y sería con la relación de pareja. Vamos a suponer que mi pareja hizo un comentario y ese comentario me dolió, ese comentario me tocó en el pecho. El sentir es que me di cuenta que algo en mí se movió, algo por dentro, interiormente. La emocionalidad, por ejemplo, sería desde donde yo lo vivo y desde donde yo hago la diferencia es, me molesto, grito o me encierro, me voy para mi cuarto, tiro una puerta y en ese caso hay una historia en mi cabeza que dice, ah, siempre está haciendo lo mismo, no le importo, no me valora. Podría ser, desde donde yo lo veo. O sea que la emocionalidad me desconecta de mí porque lo que hago es ese fuego, como dices tú, ese fuego interno, ¡fum! Reacciono. En cambio, el otro me hace estar en el espacio, aquí presente, en presencia, un stop, como tú lo dijiste muy claro, y dice, ah, ok, esto se está moviendo algo dentro. ¿Qué piensas tú sobre eso? sí, me gusta mucho lo que estás comentando, porque creo yo que ese sentir, y más si es fuego, como me gusta decir, que es algo que te arde, que nosotros le decimos en nuestra emocionalidad rabia, frustración, bueno, en ese sentido, eh, es un, cuando te pones a sentir bien eso o a observártelo en ti, te das cuenta que algo se te movió, ¿Mm? es un movimiento. Ujú. Y emoción quiere decir movimiento. ¿Sí? Emotion, movimiento. Hacia Entonces, afuera. cada etiqueta, el movimiento interno es interno. Ese movimiento interno, que nosotros le ponemos una etiqueta como frustración, ira, rabia, ¿sí? Es fuego, ¿sí? Para poner una metáfora, algo que no podemos imaginar, Sí, pero es solamente un movimiento, yo le digo una alquimia. Ahí sucede una alquimia perfecta, y esto se lo contaremos más adelante, porque ahora solamente son pinceladas,
esa alquimia perfecta no tiene etiqueta, no tiene etiqueta, ¿sí? Lo mismo cuando sentimos amor, no decimos emoción amor, no, es un sentimiento, siento amor. Y Ujú. eso que siento tiene otra cualidad, tiene otra alquimia. Y esa es la diferencia, que el sentir no tiene una etiqueta, ¿sí? La emoción tiene una etiqueta, ¿sí? Que podemos decir eh, fuego, tierra, agua, no sé, lo que sea. Y el sentir es algo más profundo. ¿Y Como qué decía, te tal conecta a ti mismo. que conecte? Y aquí me viene la frase no, me viene algo que es que el sentir revela tu verdad. Y cuando estamos en la emocionalidad, estamos en la repetición. ¿Qué te parece? Perfecto. El sentir es lo que te conecta contigo mismo. Entonces, percibir ese sentir, y bien lo decías, te deja aquí y ahora, Exactamente, contigo, conexión, ¿sí? exactamente, Y las emociones, ese bucle es caer en el círculo vicioso, consciente e inconsciente. Reaccionar, por ejemplo, reacciona es un impulso que no se sintió realmente, ¿sí? Y exactamente. ahí se forman esas cristalizaciones donde uno queda otra vez girando en victimismo Sí. o, bueno, lo que ya sabemos. Sí, y tú sabes que ya para ir cerrando, que es importante la razón, el por qué estamos hablando de la emocionalidad y del sentir, porque el sentir también abre una puerta al cambio. Cuando sentimos, lo que realmente le pasa al ser humano es que no siente. Todo es a través de la mente, bla, 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 y cree que siente, pero es a través de la mente, de querer entender, de querer, cree que siente, pero no siente. Entonces, es una puerta al cambio y la emocionalidad uno se queda atrapado en la historia. Así te puedes empezar a dar cuenta, oye, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? No tienes que creerme el 100%, tienes que cuestionarte lo que para ti es o no es. Quizás no estás de acuerdo. Entonces el sentir revela tu verdad, la emocionalidad te hace repetir, es una puerta al cambio porque te hace ir hacia adentro, que es hacia donde queremos ir siempre con estas reflexiones, ir hacia adentro. Y la emocionalidad te deja afuera, ¿en qué? Juzgando con una historia, saboteándote, comparándote, etcétera, etcétera. Además que el sentir es es más madurez emocional y la emocionalidad yo la veo, no es mala, evidentemente, pero es automatismo, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? ¿Cuál sería la Exactamente. reflexión del día? Bueno, siéntate a sentir. Y hay ejercicios espectaculares. Me Siéntate a encantó. sentir lo que estás sintiendo. Tómate ese espacio, regálate ese espacio. Así de simple, easy, transformación sin rodeos y conciencia sin drama. Porque la transformación ocurre sí o sí, Me encanta. mi Exactamente, querida. siéntete a sentir, eso me gustó porque al final no tienes que cambiar nada hoy, o sea, no hay que cambiar nada, simplemente eso. Siente qué estás sintiendo sin juicios, si solamente busca notar la diferencia. Esa sería la reflexión. Nota la diferencia entre el sentir y la emocionalidad. Porque cuando te Perfecto, permites a sentir, ¿qué pasa? Te estás acompañando. Y cuando te acompañas, ¿qué sucede? Comienza el cambio. Y estás cerca y te encuentras más cerca de ti. perfecto. Me encantó esto. Y bueno, creo que ya estamos a los minutos Sí, de este episodio 10 con este fabuloso tema. Bueno, muchísimas gracias de mi parte y nos vemos en el siguiente. exacto. Un abrazo y espero que te haya gustado. Mándanos tus comentarios. Chao, chao.